Esto que voy a compartir con ustedes, quiero contarle un poco el contexto, ¿verdad? Esto no es algo que yo me pasé tiempo en oración para pedirle al Señor que me dé una palabra, sino que es un lineamiento que el pastor Julio y los demás pastores nos pidieron. Creo yo que no voy a ser el único, ¿verdad? Este año las comunidades cristianas, el conjunto pastoral ha decidido, guiados por el Señor, que sea nuestro lema, por el Espíritu. Entonces este año lo que estamos buscando como congregación es tener una experiencia de guía por el Espíritu, ¿verdad? Ser guiados por el Espíritu. Ciertamente el Espíritu de Dios nos guía, Él guía a sus hijos. Yo recuerdo como hace 2 años por ahí David, justo no está ahora, bueno, David Delgado em, llegó a casa a una siesta así, con su moto y era David Simpson, porque estaba amarillo, no tenía más color, estaba amarillo y llegó así, me dijo, capé, capé, no aguanto más, no sé qué. Vos me podés llevar al hospital. Y lo decide, mi auto no andaba bien y mi hermana me prestó su auto y nos fuimos con Diana y David, ¿verdad? David estaba en el fondo del auto y todo el camino David estaba así, no se podía ni enderezar, estaba así encorvado él de tanto dolor. Bueno, llegamos a IPS y Gaby y los doctores dijeron, obviamente por algún procedimiento clínico, dijeron, bueno, vamos a hacerle una serie de estudios, dijeron. Entonces dispusieron análisis de sangre, análisis de orina, ¿verdad? Una serie de cosas que iba a tomar su tiempo. Ese sábado Ingavi estaba lleno, lleno, a las 2 de la tarde, un calor terrible. Y nos dispusimos a hacer todo el seguimiento normal que nos pidieron los doctores, sabiendo que eso iba a llevar su tiempo. Pero algo dentro de mí, yo le tiento a Diana, le digo que Dios me dio una especie de habilidad de Doctor House, porque yo tenía demasiado fuerte la indicación de que su apéndice iba a explotar. Además, yo no soy ni doctor ni conozco los síntomas ni nada, pero así puntualmente yo decía, su apéndice iba a explotar. Entonces yo, mientras había hacía las gestiones para hacer sus estudios, yo me fui a zona de urgencias y le dije a la que atendía y le dije, vos sabés que yo le traigo a un amigo, yo creo que su apéndice va a explotar. Le dije. Se asustó ella y me dijo, bueno, abrió todas las puertas así, David entró, lo que sí que media hora después el diagnóstico fue, su apéndice está por explotar. Entonces el Espíritu nos guía, es impresionante nosotros, hay veces que si somos atentos a ese sentir, podemos caminar en donde Dios quiere que caminemos. Este mensaje se va a llamar así, un examen celestial. Y está basado en gran parte a un sermón predicado hace 200 años atrás por un inglés llamado Charles Spurgeon. Yo les animo a que escuchen sermones de Charles Spurgeon. Lastimosamente, todos los que alzan en YouTube sus prédicas, porque sus prédicas están escritas, porque ya falleció y no había cuando eso para grabar. Y todos los que graban las prédicas de Spurgeon, no sé por qué razón de tres, hablan tan aburridos, porque yo calculo que Spurgeon era todo menos aburrido. Dice, o sea, cuenta la historia de la iglesia que cada vez que predicaban en la capilla donde él predicaba, se llenaba ese auditorio. Y Dios usaba grandemente a este hombre. Este hombre era un hombre que yo me pasé estudiando mucho sobre él unos años atrás. Él, por ejemplo, él nunca perdió la ansiedad. Nosotros podríamos juzgar injustamente y decir, pero si no perdió la ansiedad, entonces nunca descansó de Dios. Y yo preferiría, por los frutos que se ven, preferiría creer que Dios lo mantuvo así. Débil. Dice que él era tan ansioso que él terminaba las prédicas y se iba y entraba atrás y se acostaba él un buen tiempo hasta que pase
Entraba él en una crisis, después volvía y se iba a su siguiente sermón. Cuando Spurgeon murió, la reina de Inglaterra dijo: hoy es feriado nacional, porque hemos perdido a un gran hombre. Y Dios usa a hombres, así como nos puede usar a nosotros. Y el pasaje de base de esta prédica, que se llama Un examen celestial, está en Romanos 8:14. Pastor, ¿tiene ahí el pasaje? Pueden leer en la tele, pueden buscar en sus Biblias. Y el pasaje dice lo siguiente, sencillo es el pasaje. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El apóstol Pablo, al escribir esto, inspirado por el Espíritu Santo, él es dualista. Él no deja espacio intermedio. Él está diciendo básicamente, si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Por ende, una consecuencia lógica es, si no somos guiados por el Espíritu de Dios, no somos hijos de Dios. Me acuerdo cuando yo venía recién a la comunidad cristiana, una de las charlas que tuve con Sofía, y yo era muy efusivo antes, ahora me calmé mucho. Era que según la Biblia y según Jesús, lastimosamente para nosotros que quisiéramos ser más misericordiosos que Dios, no existen hijos del medio. Según las Escrituras, en el contexto espiritual, uno o es hijo de Dios o es hijo del diablo. Jesús le decía a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, porque las cosas que quieren hacer, o sea, las cosas que él hace, ustedes hacen. Si ustedes fueran hijos de Abraham, porque ellos creían que eran hijos de Abraham, y Jesús determina ahí, no hay hijo de Abraham acá, o hijo de Dios o hijo del diablo. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las cosas que él hizo harían, dice. Pero ustedes son de vuestro padre, el diablo. Eso debiera de poner en nuestro corazón un gran temor, porque o lo uno o lo otro. Dios nos guía a nosotros a lo uno, que es ser hijos de Dios. Se llama esta prédica Un examen celestial porque la idea es que podamos nosotros examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Lejos de traer temor, es quizás traer claridad y que seamos honestos, ¿verdad? No hay nada más triste que ir al infierno, pero quizás más triste que ir al infierno es ir al infierno sentado en la silla de la iglesia. Creer que somos hijos de Dios y no serlo. Recuerden las palabras de Jesús, que él dijo que junto con el trigo también coexiste y se parecen ambas. Dice que el enemigo viene, el malo, y planta cizaña en medio del trigo y crecen juntas. Esto ha sido así siempre a lo largo de la iglesia en estos 2000 años. Siempre ha habido cizaña entre el trigo, y el mundo que no tiene a Dios siempre ha juzgado al trigo por las cizañas. Y de ahí, por ejemplo, sale un ateo y dice: los cristianos mataron a miles de personas con las cruzadas. O si Jesús fuera real, ¿qué fue la Inquisición? O para no apuntar solamente a la Iglesia Católica, Calvino, eso también mataron gente, quemaron brujas. ¿O acaso los luteranos no mataron a los anabaptistas? Siempre ha habido en medio del pueblo de Dios trigo y cizaña y coexisten juntos. Y Jesús nos llama a algo, dice: no corten ustedes la cizaña, no sea que desgajen en esa poda también al trigo. Interesante que Pablo dice que los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Pablo no dice
los que fueron bautizados son hijos de Dios. Esto pudiera darnos a entender que podemos estar bautizados o habernos bautizado alguna vez y seguir siendo hijos del diablo. Pablo no dice los que comen y beben la Santa Cena son hijos de Dios. Esto puede darnos lugar a pensar que podemos estar comiendo la cena del Señor y ser hijos del diablo. Yo voy a tratar de, así, parece duro, pero voy a tratar de ser claro nomás y exponer, para que podamos nosotros todos juntos examinarnos. Tampoco dice los que alguna vez pasaron y oraron, hicieron la oración del pecador, son hijos de Dios. O sea que pudiéramos nosotros haber hecho la oración del pecador y no ser hijos de Dios. Tampoco dice aquellos que se viven una vida religiosa y se abstienen de los vicios más bajos, son hijos de Dios, sino aquellos que son guiados. Tampoco dice los que lloraron cuando cantaron alguna alabanza o un himno. Tampoco dice los que congregan. Todo esto traigo a colación porque todo esto que son prácticas de un verdadero cristiano, al ser algo externo, una práctica externa, no nos puede dar la seguridad de que somos hijos de Dios. Ser hijos de Dios implica ser guiados por su Espíritu. Pablo dice en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para que vean si es que están aprobados o reprobados, dice. Estoy parafraseando a Pablo. Y después dice, ¿o acaso no se conocen ustedes mismos? Ciertamente nos conocemos y Pablo dice, examínense. Examinarse no es malo, no es, me falta la fe. Examinarse es ser sinceros. Buscar con Dios tener certeza para tener paz de que somos sus hijos. O quizás salir no aprobados nos puede llevar a ser sinceros y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser tu hijo. Yo quiero ser guiado por tu Espíritu. Señor, transfórmame, guíame. Ambas cosas sirven. Siempre que estemos con vida, dice Hebreos, que establecido está que el hombre viva una vez y luego el juicio. Ciertamente cuando estamos con vida hay esperanza. Esta prédica puede ser bastante larga para que podamos llegar a un tiempo prudencial. La prédica está dividida en 3 segmentos y solamente voy a tratar hoy el primer segmento, pero les voy a contar cuáles son los segmentos. Los 3 segmentos están elaborados en preguntas. La primera pregunta para que podamos hacer este examen celestial es: ¿a dónde nos guía el Espíritu de Dios? Y esa es la pregunta que hoy vamos a trabajar. Vamos a hacer como un examen. En este examen no hay 1 al 5 como en el colegio hoy en día. En este examen hay aprobado o desaprobado. Este es un examen, así son las cosas con Dios. O la vida o la muerte, dice el Antiguo Testamento. Elijan ustedes. Voy a contarles igual el siguiente punto, si algún día toca continuar, es cómo nos guía el Espíritu de Dios. Y el tercer segmento es cuándo nos guía el Espíritu de Dios. Les cuento eso, pero vamos a enfocarnos nosotros en a dónde nos guía el Espíritu de Dios. Y voy a dividir en puntos, no voy a dar números, voy a dividir en puntos. El primer punto de a dónde nos guía el Espíritu de Dios es, Él nos guía al arrepentimiento. Jesús dice en Lucas 13, si no os arrepentís, pereceréis vosotros también. Todos nosotros que hoy estamos en el Señor, sí o sí, no hay forma de saltarte este paso, porque es lo primero que el Espíritu hace. Él nos ha llevado a un arrepentimiento. Él nos ha llevado a decir como Pedro, apártate de mí porque soy hombre pecador. Él nos ha llevado
A decir como aquel publicano que se golpeaba el pecho, sé propicio a mí, pecador. Él nos ha llevado a sacarnos todita la confianza en nuestra propia capacidad y en nuestra propia bondad. Cuando Kevin y eso salen a predicar, una de las respuestas más constantes en la gente a la que se le predica es: yo soy buena persona. O inclusive es: yo no le hago mal a nadie. Todo aquel que no ha sido guiado por el espíritu del arrepentimiento siempre tiene un resto de autoconfianza y seguimos confiando en nosotros mismos. Eso no viene del Espíritu. El Espíritu de Dios nos lleva a conocer nuestra naturaleza. Nos muestra, yo sé que muchos acá han pasado por esa experiencia, te muestra como una sesión de fotos en tu mente todos los pecados que has cometido. Y Él a lo largo de nuestra vida cristiana te sigue mostrando eso. Yo me acuerdo muy bien, ya era cristiano, 3 años por ahí, estaba sentado ahí, hacia la derecha, en medio de una alabanza. Dios me muestra fotos de pecados que yo cometí con mi mamá y con mis hermanas, que yo no los tenía en mente, ¿verdad? Me mostró que yo no había sido un buen hijo, que fui un mal hijo. De hecho, me mostró una escena tétrica de mi época sin Jesús, donde mi mamá trabajó siempre pues en una misma empresa y nunca ganó más de 5 millones. Creo que a lo sumo llegó a ganar 3,5 millones. Y yo, que ya ganaba mucho ahí, en mi estupidez, una vez le dije a mamá, teniendo 22 años por ahí, le dije a mamá: mamá, vos fracasaste como mujer. Siendo que nosotros nunca nos faltó para comer, estudiamos, entramos en la universidad, terminamos la universidad. Y ahí ese día Dios me llevó a arrepentirme de tremenda maldad. Todo pecado en segunda instancia es cometido contra otra persona, pero en primera instancia siempre es cometido contra Dios. Por eso José decía: ¿pecaré acaso yo contra Dios y contra mi Señor? ¿Se acuerdan? José tenía bien clara la película, sabía que si él pecaba, primeramente siempre es contra Dios. Y eso de ahí me hizo llorar como un niño. Y obviamente el arrepentimiento siempre lleva a la acción. O si no, solamente fue una emoción. Y ese día yo le dije a Baito: acompáñame un poco, y nos fuimos a mi casa y le pedí perdón a mamá. Y mamá, eso estaba todo sorprendida porque esto pasó hace 9 años por ahí. Mi mamá se va de su mente. Pero Dios te lleva al arrepentimiento. Todos nosotros, si no has llorado y te has puesto de rodillas delante del Señor a decir: Señor, perdón por haber vivido tanto tiempo sin que vos estés sentado en el trono. Si no fuimos llevados ahí, analicemos si somos hijos de Dios. Tenemos que pasar por eso, es lo inicial. Ese es salir del vientre de la madre y comenzar a vivir. No hay salvación sin arrepentimiento. El Señor nos tuvo que llevar ahí. No se puede saltar eso. El Señor nos lleva al arrepentimiento de acciones, de actitudes, y nos lleva a un arrepentimiento profundo. Nos muestra nuestra oscuridad, pero Dios, que es bueno, contrasta nuestra oscuridad con la luz del mundo. Y así como vemos nuestra inmundicia, ¿se acuerdan lo que decía Isaías? Decía: ay de mí que soy hombre muerto, porque soy hombre de labios inmundos, que habita en medio de un pueblo de labios inmundos. Pero así como Dios nos lleva al arrepentimiento a decir: ay de mí, también nos lleva, así como a Isaías, nos envía un carbón de fuego para mostrarnos, después de nuestra oscuridad, la luz.
¿Y quién es la luz del mundo? Es Cristo. Pablo dice que hay dos tipos de tristezas. Dice que hay una tristeza que viene del mundo, la cual es para perdición. Pero hay una tristeza que viene de Dios, dice, de la cual no hay que arrepentirnos, porque esa tristeza es para salvación. Entonces, si Dios nos llevó a una tristeza profunda por nuestro pecado, esa tristeza que vino de Dios, esa nos va a llevar a la salvación, o nos llevó a la salvación. El trono es del Señor de señores, y en nuestra vida tenemos que ponerlo en ese lugar. Dios también nos guía, después de llevarnos a un arrepentimiento profundo, el Espíritu Santo nos guía a mirar la obra de la cruz como lo más precioso de nuestras vidas. No sé quién leyó alguna vez El progreso del peregrino, el de John Bunyan. En El progreso del peregrino, Cristiano peregrino comienza su caminar con una mochila en la espalda. Ayer yo le preguntaba, ¿te acordás cuál era la mochila? Eran sus pecados. Y ciertamente todos nosotros que ya pudimos haber pasado por el arrepentimiento, quizás sigamos cargando el peso de nuestros pecados. Y esa culpa nos asedia, nos persigue, nos acusa. El Espíritu de Dios nos guiará más temprano que tarde a encontrarnos delante de la cruz, mirando a aquella que traspasaron y a experimentar lo que es ser libres de nuestros pecados. Hoy pastor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. John Bunyan tuvo un enemigo porque su libro se volvió muy famoso, recorría por todos lados. De hecho, el segundo libro más leído en el mundo cristiano después de la Biblia es El progreso del peregrino. Si no lo leyeron, léanlo, muy interesante. Y tuvo un contrincante que era un sacerdote católico. Este sacerdote católico escribió como una versión católica del progreso del peregrino. Y en esta versión católica del progreso del peregrino, él graficaba que Cristiano peregrino se liberaba de los pecados no en la cruz, sino en el bautismo. Y él decía que su mochila no es que se caía de él, sino que su mochila se vaciaba nomás. Y conforme él iba caminando, se cargaba y se vaciaba. Se cargaba y se vaciaba. Y al final del camino, Cristiano peregrino nunca tuvo su mochila, nunca se desligó de su mochila. Llevó consigo parte de su mochila. Esto es una analogía a cómo lo ve la Iglesia Católica, lo ve de la siguiente manera. El que te quita el pecado es el bautismo. Es el medio, el sacramento mediante el cual son quitados los pecados. Sin embargo, esos pecados siempre van a estar cargándose conforme caminemos en este mundo y vaciándose, o vaciándose en parte. Porque ellos siempre enseñaron que yo peco, todos sabemos que pecamos, pero por medio de los sacramentos yo me confieso, me voy quitando un poco, pero vuelvo a pecar, se carga, me confieso, se vuelve a liberar, después, y así sucesivamente. Y llegamos nosotros a la muerte sin tener certidumbre de que nuestros pecados han sido quitados. Y caminamos con ese miedo, y no caminamos por libertad. Seguimos al Señor por temor a la condenación y no por amor a lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Un versículo de Isaías dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Nosotros hemos sí o sí haber sido llevados por el Espíritu Santo a ser aquellos que miran la cruz y lo ven como el medio que Dios utilizó para despojarnos de nuestros pecados y vivir en libertad. Esa libertad que solamente su Espíritu nos puede dar.
Así que hermanos, si hemos experimentado eso, demos gloria a Dios, porque podemos decir que somos hijos de Dios. Y si aún no, si la mochila sigue siendo pesada, pidamos en oración a Dios que nos guíe a la cruz. Otro punto, el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Algo muy interesante que pasa en la vida de toda persona que conoció a Jesús verdaderamente es que comienza a leer las Escrituras y llega a conclusiones correctas. Es algo que a mí me llama muchísimo la atención. Justo hoy no está, pero voy a tomarme la licencia de comentar un poco. Si ustedes hablan con Lore, la mamá de Faustito, acerca de a qué conclusiones llega en su lectura de la Biblia, ustedes van a pensar que Lore es cristiana hace muchos años o que está haciendo algún curso de estudio bíblico. Pero no, ella está leyendo la Biblia y está llegando a las mismas conclusiones que llegué yo, que llegó Sofi, que llegó Víctor. Eso es un misterio. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad. La verdad en su expresión máxima, ¿quién es? Es Cristo. Pero en su expresión mínima, las Escrituras tienen una verdad doctrinal. Y el Espíritu de Dios nos guía a esa verdad. Siempre va a haber diferencia. De hecho, Pablo dice, es necesario que haya entre nosotros divisiones. Siempre va a haber. Porque nosotros seguimos portando una naturaleza que peca. Y por ese orgullo no llegamos a la unidad plena. Sin embargo, hay una promesa, ¿verdad? O sea, Pablo dice en Efesios 4 que Jesús algún día nos va a llevar a la unidad de la fe. Mientras tanto, caminamos. Esas verdades que el Espíritu Santo nos revela por medio de las Escrituras se sellan en nuestro corazón y no se olvidan nunca. Cuando el Señor te dio, hay pentecostales que usan el término, dicen que la palabra así, la Biblia así a secas es el logos, no sé si ya escucharon, ¿verdad? Y dicen que hay otra revelación que es el rema, que es como que Dios hace brillar una porción de su palabra y ¡boom! Te ilumina y te revela algo para un momento específico de tu vida. Cuando eso pasa, eso vos no te olvidás nunca. De hecho, yo he escuchado innumerables testimonios entre ustedes de, estaba desesperada y oré. Y cuando leía la Biblia, Dios me mostró esta palabra. Y eso me trajo consuelo, edificación, me trajo paz, o me exhortó, me llevó al arrepentimiento. Dios nos guía a la verdad y su Espíritu hace ese trabajo. De hecho, Jesús en un momento dado dice que es lleno del Espíritu Santo y él habrá sido raro ese momento estar ahí. Porque Jesús dice que mira al cielo y dice, te alabo, oh Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los que son como niños. ¿Qué significa eso? Viste que hay gente que de repente piensa, ¿cómo ese tipo puede ser tan inteligente y no creer en Jesús? Pablo dice en Romanos, dice que profesando ser sabios, se hicieron necios. Y también dice Pablo en 1 Corintios, que en la sabiduría de Dios, Dios dispuso que el hombre no lo conozca por medio de su sabiduría. Significa que conocer la verdad no depende de cuán inteligentes seamos, ni tampoco depende de cuán sabios seamos. Conocer la verdad es una obra solamente del Espíritu Santo. Tanto es así que Jesús dice cosas como, Él os guiará a toda verdad. Él os enseñará todas las cosas. Él les recordará todas las cosas. Juan dice en su primera carta
tenemos la unción del Santo y no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe nada. El Espíritu de Dios nos guía a la verdad que es Cristo y nos guía a las verdades doctrinales que están ahí en las Escrituras. Y podemos diferir con ciertos hermanos en algunas u otras cosas, pero ese diferir no viene del Espíritu Santo. Viene probablemente de nuestra carne. Y si algún día el Señor nos permite, creo que llegaremos nosotros a la verdad plena todos juntos en su cuerpo. Hay algo que hoy en día se está poniendo de moda y Dios nos guarde eso. A mí me guarde, yo reconozco que he parado, he menguado. Es que hoy hay como un concepto de ya no, y no tenés que más encarar o impelir a aquel amigo no cristiano que está en error, bajo el concepto de quiénes somos nosotros para juzgar. Eso no viene de Dios. Dios, así como el Espíritu Santo guía a la verdad, a Él le ha placido usarnos a nosotros. Y Dios nos dé valor para que en amor podamos nosotros hablar claramente a aquellos que tenemos cerca acerca de los pecados. Que no nos falte valor, que Dios nos dé ese valor. Siguiente, el Espíritu de Dios nos guía al amor. Juan 13:34 dice: les doy este mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Todo aquel que ha nacido de Dios, sí o sí, ama. Inunda de amor a su familia. Ama a aquel que siempre odió o aborreció por A o B motivo, o causa o razón. Él comienza a amar. Y surge en él un amor que no se puede explicar. Dice: el verdadero Hijo de Dios, nacido de lo alto, debe inundar de amor a todo aquel que lo rodea. La iglesia, según nosotros lo comprendemos, la iglesia es un grupo de personas que contiene el Espíritu Santo y que está distribuido en todas las expresiones cristianas. En el mundo hay expresiones cristianas, muchas. Dentro de esas expresiones está la iglesia. Me encantaría decir que todas las expresiones cristianas son la iglesia, pero creo que son instituciones cristianas. Pero la iglesia está por ahí. Y algo muy interesante que pasa en la vida de los cristianos es, espero que les pase o que creo que ya les ha pasado a todos, es que vos podés viajar a otra ciudad, a otro país. Y si vos te encontrás con un hermano, inmediatamente vos le amás. Vos te sentás a hablar con él y parece que toda tu vida vos le conociste. Hay algo dentro nuestro que boom, que nos da una conexión. Y ese algo no es algo, es alguien, es el Espíritu Santo, que nos inunda de amor. El libro de Mitián dice que nosotros no tenemos excusa para amar. No hay excusa. La Biblia nos llama a amarnos entre hermanos. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, por ejemplo, dice Juan. También nos llama a amar a los amigos. Jesús dice: no hay mayor amor que este, dar la vida por los amigos. También nos llama a amar a los que no son hermanos, a los que están en el mundo. Amemos al prójimo, al que está cerca. También nos llama a amar, y acá es donde necesitamos de él, a los enemigos. Amen a vuestros enemigos, den la otra mejilla, oren por ellos, bendíganlos. Ese es el llamado cristiano. Y gracias a Dios eso no es algo que nosotros lo lograremos por nuestra propia capacidad, sino que Él nos guía a eso. Así que si algún día hemos tenido algún enemigo y lo terminamos amando, gloria a Dios, porque Él nos guió a eso. Pero si hay por ahí alguien a quien odiamos,
Tengamos temor, hermanos, porque el Espíritu no nos guía a eso. Jamás nos guía a odiar. Si algo tenemos que odiar es el pecado. Pero a personas, sean hermanos, prójimos, enemigos, el llamado es a amar. Si no amamos, no tenemos a Dios. Por ejemplo, 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este no es un amor sentimental, ojo. Esto no significa que Dios no quiere que estemos corriendo ahí como enamorados de Hollywood, amando a los demás. El amor de Dios, que viene de Dios, es un amor diferente. Ciertamente hay emociones, pero el amor de Dios tiene mucho más que ver con dar, con servir, con sacrificarse, con perdonar. El amor de Dios es práctico. Por ejemplo, dice 1 Juan 3, dice, el que tiene bienes de este mundo, como dijo hoy Sonia, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, nosotros hemos sido llevados a amar así como aquel que nos amó primero. Si esto es así, alaba al Señor, pues a esto nos guía el Espíritu de Dios. Otro punto es, el Espíritu de Dios nos guía a amar las almas de los perdidos. Todo aquel que nació de nuevo, sí o sí, y por haber motivo, no sé, yo creo que la respuesta es porque la carne se opone al Espíritu. Casi todo cristiano llega a una etapa en su vida donde lastimosamente mengua. Pero aquel que nació de nuevo, sí o sí predica. Y no hace falta que el pastor esté diciendo acá, salgan a predicar. O no hace falta que alguien te esté, anda a predicar, anda a predicar. El que conoció a Jesús sí o sí predica. Sí o sí hemos pasado por eso todos nosotros. Vos buscás la forma, la situación, Dios te da palabra, te da sabiduría y vos predicás a todo el mundo. Tenés problemas, ya te llaman fanático, te llaman religioso, porque vos predicás, vos estás loco por contarle al mundo aquel tesoro que encontraste. Aquel que una vez me dijo, en mi barrio estaba predicando a un drogadito y me dijo, ¿por qué lo que ustedes tienen que salir a contarle a la gente? ¿Por qué ustedes nomás no hablan de su fe? Y me vino un ejemplo y le dije que si vos ganás bingo, que es algo tan vano, si ganás mucho dinero, a todo el mundo le vas a contar. Y la gente va a saber que ganaste bingo. Porque tu auto va a cambiar, tu casa va a cambiar, ¿verdad? Tu ropa va a cambiar y vas a estar feliz. ¿Cuánto más nosotros que hemos encontrado un tesoro que no se mide por el dinero, un tesoro que no se puede comprar? Sí o sí el Señor nos va a llevar a amar las almas. Él nos va a guiar a amar las almas. Y puede ser, hermanos, que hoy, porque hemos sido negligentes en nuestra práctica espiritual, hoy hemos menguado de predicar. Yo ahora tengo que orar al Señor que me ayude a predicar. Y antes yo atropellaba todo y muchos errores cometés. Pero después el afán de la vida y el engaño en las riquezas puede apagarnos. Seamos atentos. Una pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuándo fue la última vez que prediqué a alguien? La conversión no depende de nosotros. De hecho, Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios da el crecimiento. La conversión depende de Dios, pero Dios usa la predicación. A Dios le ha placido salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Si no nos interesa para nada la condición de aquellos que están cerca nuestro, y nunca nos interesó, el Espíritu de Dios no nos guió ahí. Y por condición lógica, si no nos guió ahí, no somos hijos de Dios.
Sí o sí, hermanos, analícense. Tuvimos que haber tenido ese momento. Dios quiera que dure toda la vida. Pero todo cristiano verdadero que nació del Espíritu tiene que pasar por esa locura de predicarle a todos. Esa locura nos lleva a problemas. Porque aquel que predica la verdad, sí o sí va a tener problemas. Jesús dijo, si a mí me menospreciaron, a ustedes también. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero el Espíritu Santo nos va a guiar sí o sí a predicar. Hay algo muy lindo en 2 Timoteo 2:15. Pablo le dice a Timoteo algo, este es NTV, porque en Reina Valera usa la palabra mansedumbre, pero en NTV usa una palabra que me gusta más, que dice, Timoteo, con ternura corrige a los que se oponen, dice. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo. Dios amó de tal manera al mundo que envió a su Hijo. Y así también Dios ama de tal manera al mundo que nos envía a nosotros. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si no tenemos el Espíritu de Dios, vamos a decir como Caín, vamos a ser grandes religiosos. ¿Quién me ha puesto como guarda de mi hermano? Pero si tenemos el Espíritu de Dios, tendremos el deseo de ir. Yo no digo que ir va a ser fácil. Yo he pasado y todos hemos pasado por, te tiemblan las piernas. Sí o sí te pasa por la mente, ¿qué es lo que le voy a decir? O cuando te encontrás con algunos argumentos contrarios, te pones nervioso y terminás arruinando todo porque empezás a decir la verdad, pero no en amor. Empezás a discutir. Trae esos problemas el predicar. Porque nos encontramos con gente que aún no ama a Dios. Pero sí o sí, el Espíritu nos va a guiar a predicar a las almas. A ver. Vamos bien. Falta poquito. El Espíritu de Dios también nos va a guiar a la santidad. Levítico 19:12 dice algo que se repite varias veces en el Nuevo Testamento, pero empieza ahí. Dice, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Y el apóstol Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Así dice el Señor. Pablo decía a los Corintios en su segunda carta, no se unan con yugo desigual. Esto a veces nosotros demasiado cerramos eso al matrimonio. Pero vamos a leer todo. Porque es más grande que solamente con quién nos vamos a casar. Dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Vosotros sois templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Sí o sí, si esto no pasó, hermanos, si jamás nos importó apartarnos para Dios, si dejar el pecado es una opción y no el anhelo ferviente de nuestro corazón, no fuimos guiados por el Espíritu de Dios. Todo aquel que ha conocido al Señor anhela, ora, busca, se capacita para ser santo. La santidad es la expresión de aquel que está dentro nuestro. Pablo dice en Romanos 1 que el Espíritu, él le llama el Espíritu de
santidad. Sí o sí, si hemos nacido de nuevo y somos hijos de Dios, somos conducidos a la santidad. De manera que ya no podemos decir, como dice el mundo, me tienen que aguantar así porque yo soy así. Yo no voy a cambiar porque yo soy así. Aquel que es guiado por el Espíritu Santo pasa de perseguidor a predicador. Pasa de borracho a sobrio. Pasa de soberbio a humilde. De codicioso a generoso. De falso y mentiroso a honesto. De injusto a justo. De inmoral en lo secreto a alguien transparente. Sí o sí, hermanos, si hemos nacido de lo alto, tenemos que ser llevados a la santidad. La santidad no es religión, porque la religión es hipócrita, de tal manera que yo acá puedo aparentar ser santo, pero cuando manejo y estoy solo, no. Cuando estoy dando rienda suelta a mis pensamientos, no. Cuando estoy solo en mi pieza, no. Cuando mi esposa no me ve, no. Cuando un hermano no me ve, no. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Y si donde ninguna persona nos ve, no buscamos la santidad, el Señor no nos guió a eso. El Señor nos da conciencia de que está en todos lados y que ve todas las cosas. Y no querés deshonrar aquello que está dentro nuestro. El Señor nos lleva a quitarnos los calzados y reconocer que estamos parados en tierra santa y caminar así. No hay nada peor que aquel que profesando la fe no practica la santidad. Segunda de Pedro 2 dice, hablando de los falsos, que por causa de ellos el camino de la verdad es blasfemado. Podemos hablar de Jesús, pero si no andamos en santidad, si no es notorio para el mundo que estamos apartados para Él, hay gente que se ríe donde Jesús lloraría y dice ser cristiano. Hay gente que habla como Jesús nunca hablaría y dice ser cristiano. Hay gente que ve lo que Jesús nunca vería y dice ser cristiano. Hay gente que escucha lo que Jesús nunca escucharía y dice ser cristiano. Sin santidad, nadie verá a Dios. La santidad no es una acción, sino que es una consecuencia de aquel que está dentro nuestro. Es ser y no hacer. Kevin suele hablar mucho de eso en Mateo. Siempre se trata de ser. El cristianismo se trata de aquel que vino a vivir dentro nuestro por medio de la fe y Él nos transforma. Otro punto. Me falta, este es el penúltimo punto. Nos guía al servicio. El Señor, dice Romanos, que el Señor ve a su iglesia como un cuerpo y todos los miembros del cuerpo son importantes. Yo no puedo decir, dedo meñique, pulgar no me servís, porque si no tuviera el meñique voy a saber que me hace falta. Yo no puedo decir como ojo, pie no me servís, o como nariz, boca no me servís. Todo es necesario y hay una frase que se suele decir en las iglesias y ese es un pensamiento tan contrario a las escrituras. Ese es un pensamiento institucional y religioso. Yo lo llegué a escuchar donde congregaba antes. Si te querés ir, andate. Nadie es indispensable. Parece que hay verdad ahí. Pero si vamos a la escritura, todos son importantes. Y Dios ha dado asignaciones conforme a la medida de fe que os fue dada. Y hay ministerios como Pablo, Isaías,
Jeremías, Elías, Eliseo, Lutero, Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, no sé. Ministerios que, boom, brillan bastante y han alegrado a los hermanos. Hay ministerios, servicios como Febe, Epafras, Epafrodito, Gallo, Alberto Riveros, Oliver Cáceres, Osvaldo. Que parece que no brillan igual, pero aún así son importantes para Dios. Satanás nos acusa con la mentira de vos no servís. Y siempre que, por ejemplo, yo voy a predicar, una de las cosas en las que tengo que lidiar es, vos no sos digno. Pero el Espíritu nos guía a servir. Y Él nos debilita para que podamos servir de manera correcta. Porque si servimos en debilidad, no servimos nosotros, sino como dice Hebreos, Él en nosotros. Y Él empieza a permear nuestra carne, que no sirve para nada, y empieza a ser útil. Él lo hace. Pero así también, mi hermano, si no hay ni una pizca de deseo de servir, si no te apuntás ni para doblar la servilleta de la cantina, si no agarraste nunca una escoba, si jamás levantaste la mano para alguna actividad, no de la institución, sino de los hermanos, ten miedo y ten cuidado. Porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Jesús se despojó de su gloria y se hizo siervo y obediente. Y ese ejemplo todos nosotros hemos de seguir. Todo aquel que es nacido de Dios sí o sí se quiere involucrar. Algunos ya pecan otra vez, pues somos tan pecadores que hasta cuando queremos hacer lo bueno hacemos lo malo. Algunos ya se vuelven activistas, ya un va a posetear. Pero sí o sí tenemos el deseo de servir. Si hemos conocido a Dios, ponemos nuestros talentos a su disposición. Y si tocar guitarra, querés tocar. Si cocinar, querés cocinar. Si sabes barrer, querés barrer. Si arreglar el aire, querés arreglar. Si cantar, querés cantar. Si sabes hablar, querés hablar. Pero sí o sí el Señor nos pone ese deseo. Si jamás luego, siempre quisimos comer y nunca quisimos servir, ojo. Ojo. Porque gorditos y elegantes podemos estar caminando en el sendero del diablo. Gorditos y bonitos. Engordados. Llenos de palabras, llenos de todo, pero sin servir. El Señor sí o sí nos tiene que llevar a servir. Estamos llamados a dar y no a recibir. Sabiendo, como dijo Sonia, el reino de Dios es contracultural, sabiendo que cuando más damos, más recibimos. Medida abundante, remecida, rebosante. Pero estamos llamados a dar, a servir. Todos aquellos que sirven recibirán su recompensa. Acuérdense, hermanos, que la salvación es por fe, pero las coronas son por servicio. Son quizás una gratificación por habernos negado a nosotros mismos y puesto en las manos del Maestro de Maestros, del Señor de Señores. Bueno, si nosotros buscamos la dirección de Dios, Él nos va a mostrar dónde quiere que estemos. Y si hoy no servimos para el cargo, Él nos va a capacitar. Nunca se trató de los más aptos, sino de los dispuestos. Quiero cerrar recordando un poco a Caleb, que con 80 años
decía, yo tengo igual de fuerza que cuando era joven. Esto digo para los hermanos que ya están hace años y quizás como que decayó el semblante y tendemos a pensar que ya no servimos y pensamos que solamente los jóvenes sirven. Es una gran mentira. ¿Cómo necesitamos nosotros los jóvenes de ir a tomar tereré o tomar mate con aquellos que han caminado mucho tiempo con el Señor? Porque algo que solamente el tiempo te da es la experiencia. Y pueden, hermanos, no ser los más avivados, pero si han caminado con el Señor, Él los ha guiado ahí. Y podemos decir, como dice el pasaje, aquellos que son guiados por su Espíritu, ellos son hijos de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, grande misericordia, Señor, que nos has llevado al arrepentimiento, que nos has llevado a descansar en la obra de la cruz, que nos has llevado, Señor, a la verdad y nos guías cada día, Señor, a las verdades, que nos has llevado, Señor, a amar como antes no amábamos, que nos has llevado, Señor, a amar a aquellos que caminan por el camino ancho que lleva a la perdición, que nos has llevado, Señor, a servir. Gracias te doy, Señor, porque ciertamente todo lo que hemos hoy repasado, Señor, es obra tuya, tuya y solo tuya, Señor. Y solo a ti sea la gloria, Señor. Si alguno de nosotros, Señor, hoy aquí fuimos acusados, o quizás fuimos iluminados por tu Espíritu, y hemos llegado a la conclusión de que aún no somos hijos de Dios, porque aún no somos guiados por tu Espíritu. Padre, te pido, Señor, que tu luz ilumine nuestros corazones, Señor. Y que nazca en nosotros, Señor, el lucero de la mañana. Y que podamos nacer de nuevo, Señor. Si hay alguno acá entre nosotros, no hace falta ni que pase adelante, ni que levante la mano. Pero si en su mente puede orar, si hoy se sintió acusado, oremos todos juntos. Señor, reconozco, Señor, que he pecado contra ti y que no he vivido, Señor, conforme a tu voluntad. Reconozco, Señor, que no he sido guiado por tu Espíritu y te pido perdón. Quiero y anhelo ser tu hijo. Te pido que me transformes, te pido que me des tu Espíritu y que me hagas nacer de nuevo. Quiero ser tu hijo y quiero servir a tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.